Senador Félix Salgado, ¿con qué objeto? Una pregunta al orador. Si me lo Senador permite. Castañeda, el senador Salgado Macedonio le quiere hacer una pregunta. Con mucho gusto. A ver, en Tiene, su punto, un momento. Tiene hasta un minuto para la pregunta en su y punto hasta 2 minutos número para la 1, respuesta. usted está pidiendo que se respete la secrecía del voto. Yo a usted le pregunto, ¿en qué parte del reglamento está eso de la secrecía del voto? Por favor. Se ha explicado aquí de manera muy didáctica, si no, no tendría razón, que el voto por cédula se justifica justamente para cuidar la secrecía del voto. Si no, no existiría, senador. Si no, iríamos a todas las votaciones a tablero. Distinguen los tipos de votación dependiendo del caso que se trate. ¿De qué? Parece que estamos hablando de cosas distintas, lo digo respetuosamente. Si las y los senadores, cualquiera que sea el caso, son coaccionados para emitir un voto, no se está emitiendo un voto libre. Y por lo tanto, la secrecía del voto justamente da esa posibilidad. Efectivamente, le voy a contestar completando la reflexión. Es un derecho. Si ustedes lo quieren ejercer o no, ese es su problema. Pero hay quien demanda garantías para ejercer el voto con secrecía y me parece que lo menos que tiene que hacer este Senado de la República es concedérselas. No hay manera, perdón, ¿cuál sería el argumento, preguntaría yo, para negar lo opuesto? ¿Cuál es el argumento para negar condiciones de secrecía del voto? Perdón, pero en términos razonables, democráticos, no encuentro ninguno. Gracias por la pregunta. Decía, presidente, recapitulando. Sí, continúa en su tiempo, sí, adelante. Las dos solicitudes. Primero, que la mesa directiva nos tiene que informar sobre las condiciones para garantizar la secrecía del voto de todas las y los senadores. Y segundo, sobre la interpretación y lectura que nosotros hacemos del artículo 10 ter de la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nos parece que en todo caso el acuerdo debería replicar íntegramente lo que dice la propia ley en la materia, porque un acuerdo de la mesa directiva aún votado por el Pleno no puede estar por encima de la ley. Si ese voto coincide con la mayoría, ustedes deberían tener el respeto suficiente para aceptar que ese voto es el que cuenta. Distinguida senadora, le agradecería mucho que no me interrumpiera. Aquí se la dejo. Señora senadora, senadora, por favor. no puede usted Gracias. acercarse al orador, no debe, tan puede que lo hizo, pero no debe. Un momento, senador Ramírez Marín, yo pido, la verdad es que se actúa con mucha irresponsabilidad. Gracias. Yo pido respeto a los oradores, pido respeto. No se debe acercar nadie a un oratorio, a nadie, no se debe acercar nadie a una persona que no quiera que se acerque de entrada, pero mucho menos a un orador que está haciendo uso de la palabra. Me parece que legisladores, legisladoras de la oposición hace rato que están pasando una línea que francamente es agresiva y provocadora y les hago un llamado a que respeten, a que dejen de interrumpir a quien está en el uso de la palabra y a que no se le acerquen ni estén poniendo su propaganda. Qué impresionante el miedo que les causa una casilla para votar. Qué impresionante cómo se les desfiguró la cara cuando vieron una casilla para el voto libre y secreto. Qué impresionante cómo le tienen miedo a la transparencia y a la democracia. No existe libertad si no hay secrecía. El voto libre solo se garantiza con la secrecía de esa mampara. Si todo lo que han dicho y todo lo que han argumentado fuera cierto, ustedes mismos dirían, bienvenida la mampara, con gusto la mampara, porque bien saben que no hay secrecía si no es con esa mampara, porque los obligan a tomarle foto al voto para mostrarlo,
Los amenazan, los extorsionan. Su propio coordinador, Adán Augusto López, que acaba de dar el argumento más ridículo que he escuchado en el Senado. ¿Verdaderamente por eso se ríen de ustedes a carcajadas en Harvard? Dijo el senador Adán Augusto López que no a la casilla, que porque después pueden alguien traer un burro aquí. Por eso se carcajean de ustedes en Harvard. ¡Qué ridículos son! Que eso no es un argumento. Para garantizar la libertad del voto, lo único es la secrecía. Y ya sé que se están empezando a curar en salud, ya están empezando a decir que si muestran su voto es porque lo hacen alegremente y en libertad. No. Como Adán Augusto López no tiene los votos suficientes, el último recurso que tuvo fue obligarlos a que vengan aquí y enseñen el voto. No se dejen humillar, porque hay uno que otro de ustedes que saben que votar por piedra es vergonzoso. No se dejen maltratar así, no se dejen humillar así. O sea, ya sabemos que a la presidenta Sheinbaum no le interesan los cerebros de ustedes, nada más el dedo para que voten lo que ella ordene. Demuestren hoy que les queda algo de libertad, que tienen un cerebro, que tienen algo de ética y acepten votar en secrecía, que es lo único que garantiza la libertad de la que se hablaba. Y también, senador Adán Augusto López, que no está aquí ahorita, pero pues le van a decir, sea serio, no provoque más carcajadas en Harvard. ¿Qué cree que es esto? No venga con esas burradas hablando de un burro. Si usted mismo, Adán Augusto López, servía, ahí sí, al burro que estaba en Palacio Nacional. Senadoras y senadores, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos y de Justicia, presento este dictamen con punto de acuerdo que propone la terna de las personas que consideramos más idóneas para ocupar la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante el periodo 2024-2029. Desde la publicación del decreto que creó la entonces Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990, este instituto ha sufrido diversas transformaciones que fueron acompañadas por diferentes 7 ombudsperson, nombradas a lo largo de 34 años: Jorge Carpizo, Jorge Madrazo, Mireille Rocati, José Luis Soberanes, Raúl Plasencia, Luis Raúl González y Rosario Piedra. Solo 2 mujeres en 34 años de vida del órgano encargado de la protección de los derechos humanos en nuestro país. Por lo que debo de decir con mucha satisfacción que si este pleno así lo avala, hoy elegiremos a una mujer como próxima presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que la terna que se presenta está conformada únicamente por mujeres. Como se aprecia en el dictamen que está a discusión, el proceso que nos llevó a esta propuesta se desarrolló de manera transparente y pública, con estricto apego a la convocatoria aprobada por este Pleno. De acuerdo con la misma, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia desarrollamos un proceso de 5 etapas: registro, parlamento abierto, consulta pública mediante la recepción de opiniones y apoyos de la ciudadanía, las comparecencias de las personas candidatas y el análisis de todos estos elementos para proponerles a las 3 personas que consideramos más idóneas. Como parte de la etapa de registro, se solicitó la documentación que permitía acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como sus propuestas del plan de trabajo y sus consideraciones respecto de su idoneidad en el encargo. Al cierre de esta etapa, se recibieron 66 postulaciones, más que en el proceso de hace 5 años. Se propusieron 24 mujeres y 42 hombres, de cuando menos 19 entidades federativas, lo que da cuenta del gran interés
que la convocatoria despertó en la sociedad cada vez más informada, participativa e interesada en sus instituciones. Una vez realizada la revisión documental, se constató que 48 personas cumplieron con los requisitos establecidos, 20 mujeres y 28 hombres, por lo que se procedió a publicar la lista en la Gaceta Parlamentaria de este Senado de la República, también en el micrositio de la Comisión de Derechos Humanos y en 3 diarios de circulación nacional, designando también la fecha, hora y lugar de sus comparecencias. Con la publicación de la lista, se abrió un periodo de 5 días que concluyó el 26 de octubre para que cualquier persona interesada u organización aportara a través del correo electrónico de la Comisión de Derechos Humanos elementos para una mejor evaluación, lo cual se tradujo en la recepción de una gran cantidad de cartas con nombre y firma expresando el apoyo en su gran mayoría a las personas propuestas en la terna. Por cierto, hago mención que se ha estado circulando una carta presuntamente falsa, por lo que es necesario hacer la aclaración de que no formó parte del proceso, toda vez que se hizo llegar con fecha posterior. Posteriormente, se llevó a cabo un parlamento abierto con organizaciones civiles y académicas propuestas por los diferentes grupos parlamentarios, de las cuales se requirió que nos aportaran los atributos que a su juicio debiera poseer la persona titular de la Comisión Nacional. De lo que destacó y se destacó principalmente la autonomía, el diálogo, el acompañamiento a las víctimas, la no existencia de conflictos de interés, la no existencia de actos de corrupción, los conocimientos en materia de derechos humanos y que se trate de una persona honesta, activista y que proteja los derechos de aquellas poblaciones históricamente vulneradas. Para el desahogo de las comparecencias, las y los senadores integrantes de las Comisiones Unidas nos dimos a la tarea durante 3 días seguidos, todo el día, de entrevistarnos con 47 de las 48 personas candidatas, ya que una de ellas nos envió un oficio para retirarse del proceso. Durante las comparecencias se evaluaron los conocimientos, sus propuestas, su experiencia profesional y contribución en la promoción, defensa, protección, observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos. Cabe destacar que durante las mismas, las personas senadoras aplicamos un listado de indicadores no vinculantes como apoyo para formar nuestro criterio respecto de las candidaturas que consideramos idóneas. Como pueden ver, se trató de un proceso de selección que implicó muchísimas horas de trabajo, por lo que agradezco a mis compañeras senadoras y senadores por este gran esfuerzo, a los equipos técnicos de ambas comisiones, al canal del Congreso que documentó con gran profesionalismo cada una de las actividades realizadas, a los servicios parlamentarios que nos apoyaron en cada etapa del proceso, a las áreas de apoyo administrativo, a las organizaciones que acudieron a nuestro llamado, al gran número de personas que aportaron elementos de evaluación a las comisiones y finalmente a las personas que se postularon y que presenciaron las mismas. Es importante mencionar que fueron muchas las personas candidatas que cumplieron a cabalidad con la idoneidad necesaria para ocupar la Comisión Nacional. Sin embargo, el artículo 10 de la Ley Orgánica de la CNDH nos impone la obligación de reducir los perfiles a una terna, por lo que una vez que se evaluó en su integralidad la documentación recibida, las comparecencias, la propuesta del programa de trabajo, la experiencia en materia de derechos humanos y la consulta pública, proponemos a 3 mujeres que cumplen con los requisitos constitucionales y legales exigidos y que además lograron el consenso suficiente para alcanzar la mayoría en ambas comisiones dictaminadoras. Por lo que estas comisiones unidas proponen a 3 mujeres con convicción de lucha y defensa por los derechos humanos.
Paulina Hernández Diz, del Estado de Jalisco. Rosario Piedra Ibarra, del Estado de Nuevo León. Y Ana Shelly Ramírez Hernández, de la Ciudad de México. Quiero agregar que independientemente de a quién elijamos, el trabajo de esta Comisión de Derechos Humanos no termina aquí. Quienes tienen la oportunidad de conocer el perfil y las luchas de una servidora, saben que formo parte de grupos que han sido históricamente vulnerados e invisibilizados. Por lo que si hay alguien que estará pendiente del trabajo que realice la CNDH, será precisamente la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de este Senado de la República, con la finalidad de proponer un trabajo conjunto y coordinado, tanto territorial, de investigación, capacitación y sobre todo de resultados. Seguiremos de cerca el desempeño de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y buscaremos ser un vínculo entre la Comisión Nacional y las organizaciones de la ciudadanía, así como para facilitar el cumplimiento de las propuestas de reestructuración realizadas por las 3 finalistas, de acuerdo con nuestras facultades constitucionales y legales. Hemos puesto 3 nombres que nos parecen idóneos para cumplir con las responsabilidades del cargo y que a nuestro parecer cumplen con lo que la sociedad demanda para una ombudsperson en México. Sus 3 propuestas de trabajo prometen la institución más eficiente para llevarla a los lugares donde se encuentran las víctimas y para que sus recomendaciones se cumplan y tengan un efecto reparatorio. Por eso felicito a todas las personas que participaron en este proceso y les deseo el mejor de los éxitos a las 3 mujeres que hoy serán electas. Por lo que la confianza de este Senado deposite en alguna de ellas, deberá respaldarse con el cumplimiento de esas promesas. Y la comisión que tengo el honor de presidir se encuentra lista para dar seguimiento y apoyo para que así sea. Muchas gracias. Adelante. Compañeras y compañeros del oficialismo, de Morena, del Verde y del PT, sé que no lo van a reconocer jamás en público, pero también sé que en su fuero interno saben que lo que voy a decir es verdad. ¿Por qué se oponen a que utilicemos esa mampara que se utiliza en todas las elecciones constitucionales en esta votación? Por una razón. Y saben que lo que estoy diciendo es verdad. La razón es que hay muchas y muchos de ustedes que si tuvieran la certeza de que su voto se mantiene en secrecía, no votarían por Rosario Piedra. Lo saben perfectamente bien. Y también saben que la única manera de lograr la mayoría calificada en torno a Rosario Piedra es enseñando el voto y no permitiendo que el voto se ejerza de manera libre y secreta. No lo van a reconocer de manera pública, pero saben que estamos hablando con la verdad. Y no estoy diciendo que ninguno de ustedes votaría por Rosario Piedra. Lo que sostengo es que hay cuando menos una decena de ustedes que no votaría en conciencia por Rosario Piedra. Lo dijeron en la comisión cuando se le incluyó en la terna. Dijeron votaré en conciencia y dejaron ver que no votarían bajo ninguna circunstancia por esa señora. Esa es la única razón por la que se han opuesto a que podamos ejercer el voto de manera secreta y por lo tanto libre. ¿Y por qué? ¿Por qué somos muchas y muchos los que nos oponemos a que Rosario Piedra se reelija en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? 3 razones.
La primera razón, y también saben que es verdad, porque la señora llegó hace 5 años a través de un fraude. Voy a pedir una moción de ilustración, presidente. Entregué oportunamente un video que dura exactamente los 2 minutos de una moción de ilustración, que le pido se pueda proyectar para que no quede duda de que quien vote por esta mujer está votando por alguien que hace 5 años llegó al cargo a través de un fraude, y le rogaría se pueda detener mi tiempo. Deténgase el tiempo el senador y proceda la Secretaría a la moción de ilustración. Como van a poder ver, votaron 116 personas. Y muchas y muchos de ustedes eran senadoras y senadores, saben perfectamente que eso sucedió. Informe, por favor, a la Secretaría de los resultados de la votación. Señora Presidenta, se va a dar cuenta con el resultado de la votación. Se emitieron 8 votos en favor del ciudadano Orozco Enríquez José de Jesús. Se emitieron 24 votos en favor del ciudadano Peinberg Calvo Arturo de Jesús. Y se emitieron 76 votos en favor de la ciudadana Piedra Ibarra María de Rosario. Y 6 abstenciones, de un total de 114 votos. Sí se reúne la mayoría calificada, señora Presidenta. Ustedes lo saben, saben que es verdad. Votaron 116 personas. Se robaron 2 votos para decir que solo habían votado 114. ¿Por qué? Porque 116 entre 3 multiplicado por 2 da 77.3. Al elevarlo a la siguiente, al número superior, se requerían 78 votos. Y como no hubo 78 votos, se dieron el lujo de decir que solo habían votado. Un momento, senador Ricardo Anaya. ¿Con qué objeto, senadora Barrales Magdaleno? Gracias, presidente. Para pedirle de favor, si usted pudiera preguntarle al orador, si me permite hacerle una pregunta. Senadora Anaya, la senadora Barrales Magdaleno quiere hacerle una pregunta. Con mucho gusto. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta, tiene 2 minutos para responder y una vez que termine continúa su tiempo sin más. Adelante. Gracias, presidente. Senadora Anaya, como integrante de la Comisión de Justicia, en donde participo, tuve oportunidad de escuchar las referencias que usted hizo a este acontecimiento, a la pasada votación, pero también tuve oportunidad de escuchar a otros oradores de la mayoría en donde afirmaban que esto no es verdad. Hoy nos está mostrando un video, pero yo le preguntaría concretamente qué nos puede decir o qué le puede contestar usted a quienes dicen que lo que usted afirma no es verdad. Con mucho gusto. Gracias. ¿Puedo responder, presidente? Sí, adelante. 2 minutos y luego continúa su tiempo. Con mucho gusto. O sea, lo que es increíble, senadora, es que no ha habido una senadora o senador que desmienta el hecho de que votaron 116 personas y que por lo tanto se requerían 78 votos.
los cuales no obtuvo Rosario Piedra. Lo que han hecho es dar todo tipo de argumentos que nada tienen que ver con desmentir el fraude. Es como este cuento sufi de Nasruddin en el ataúd, y en pleno funeral empieza a gritar Nasruddin desde adentro del ataúd. Seguramente muchas y muchos de ustedes han leído esa historia sufi. Y entonces empieza el debate de si está muerto o está vivo, y se manda a traer al médico legista, y el médico legista ratifica su firma y dice: efectivamente, yo certifiqué que está muerto. Y la conclusión de la historia es: los expertos no pueden estar equivocados. Entonces, aunque el muerto grite y lo estemos escuchando, ya dijo el médico legista. Lo que nos dijeron ahí en la comisión fue exactamente lo mismo. Su argumento es que hay un organismo que se llama GANRI que certificó la elección. Entonces, no importa que con nuestros propios ojos podamos ver que votaron 116 personas. Como GANRI, según ustedes, certificó la elección, entonces, aunque nuestros ojos digan lo contrario, no votaron 116, votaron 114. Muchas y muchos de ustedes están aquí por reelección. Saben que se robaron la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y saben que la actual presidenta consintió el fraude con el cual llegó a la Comisión Nacional. Por eso saben que si el voto fuera secreto, muchas y muchos de Morena, del PT y del Verde no votarían por Rosario Piedra, y por eso se oponen con vehemencia, con terquedad y hasta con agresividad a que el voto sea secreto. No lo van a reconocer, pero lo saben, y cuando pase el tiempo se van a reír y nos van a decir: eso se llama operación política. Saben que lo que estamos diciendo es verdad. Continúo. Esa es la primera razón. Llegó a través de un fraude. No tuvo legitimidad de origen. La pudo haber adquirido en el ejercicio, porque también existe la legitimidad de ejercicio, pero tampoco la obtuvo. Le renunciaron 2 consejos consultivos de gente honorable que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos. El primero, efectivamente, nombrado por el Senado anterior, pero el segundo, compañeras, lo saben, era un consejo consultivo nombrado por la mayoría de Morena. Ese consejo consultivo le renunció a Rosario Piedra. Por eso hay más de una decena de ustedes que, si pudieran votar en conciencia como lo ofrecieron y de manera secreta, no le darían su voto a Rosario Piedra. Y lo tercero, y quizá lo más grave, porque el espíritu de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es ponerse del lado de la parte débil, es ponerse del lado de las víctimas frente al poder. De 3,500 quejas en contra de la Guardia Nacional y de la Sedena, ¿en qué porcentaje Rosario Piedra se puso del lado del débil, del lado de las víctimas? ¿Y de qué porcentaje se puso del lado del poder? En el 99% de los casos se puso del lado del poder y le dio la espalda a las víctimas. Por esas 3 razones no pueden permitir que se use esa mampara. Por esas 3 razones no se pueden arriesgar a que el voto sea secreto, porque no reunirían las 2/3 partes. Eso es lo que aquí hay de fondo. Por eso llevamos horas discutiendo sobre una mampara que no tiene otro propósito más que proteger la boleta de las cámaras de las cuales está lleno este recinto. Termino con una idea. Decía Montesquieu en 1748, en El espíritu de las leyes, que el ser humano
y eso nos incluye a todas y a todos, incluye también a Morena, al PT y al Verde, el ser humano tiende a abusar del poder y por eso el poder debe controlar al poder. Esa es la lógica detrás de la división de poderes. El problema es que hoy en México ya no hay división de poderes, porque un solo partido, un solo movimiento, un solo grupo controla el ejecutivo, el legislativo y ahora también el poder judicial. Y cuando no hay contrapesos, ¿qué le queda a una democracia? Le queda una sola cosa: la posibilidad de la autocontención. Cuando quien tiene el poder lo ejerce con pudor, cuando quien tiene el poder lo ejerce con prudencia, cuando quien tiene el poder lo ejerce con dignidad, eso es la autocontención. Y lo contrario de la autocontención es el exceso y es la desmesura. Reelegir a Rosario Piedra es un exceso y es una desmesura. Solo la soberbia puede explicar la presencia de Rosario Piedra en esa terna. Y como decía Agustín de Hipona, la soberbia no es grandeza, la soberbia es hinchazón. Y lo que está hinchado puede parecer grande, pero jamás es sano. No es sano lo que hoy ustedes están haciendo. Si consuman este atraco, si reeligen a Rosario Piedra, aunque hoy lo nieguen, la historia las va y los va a juzgar. Desde la pasada legislatura se propuso que la gran Defensoría del Pueblo de México, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fuera electa por el voto popular. Es así, porque para la gran Defensoría de los Derechos Humanos requieres un liderazgo potente, un liderazgo fuerte, que no se deba a la indicación presidencial, sino que emane de la fuerza de la sociedad directa. Absolutamente de manera incongruente, ustedes, la mayoría, dijeron: sí, queremos que los jueces sean electos por el voto popular, pero también dijeron: no queremos que quien defiende a la gente, que es la Comisión de Derechos Humanos, frente a los actos arbitrarios de la autoridad, esa curiosamente e incongruentemente no quisieron que fuera electa por el voto popular. Lo presentamos en la legislatura pasada, lo refrendamos en esta legislatura y simplemente no lo aceptaron. Respecto de Rosario Piedra, yo quisiera preguntarles: ¿cuántas recomendaciones hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para exigir el tratamiento para los niños que tienen cáncer? 0. ¿Cuántas recomendaciones ha hecho realmente Rosario Piedra en las diferentes circunstancias de abuso de autoridad y del uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas? Callada cuando recientemente el ejército le quitó la vida a algunos migrantes en el estado de Chiapas. De hecho, la propia Rosario Piedra de su boca dijo
que ya no tenía sentido que existiera la comisión, que tenía que desaparecer. No lo digo yo, lo dijo Rosario Piedra, quien hoy está en la terna, siendo la peor calificada. A mí me llama la atención que en la presentación del dictamen no haya hecho uso de la palabra el presidente de la Comisión de Justicia. ¿Y será porque se expresó públicamente en contra de la reelección de Rosario Piedra? Me llama la atención que Jacob Polensky haya tomado hoy licencia. ¿Será acaso porque la presionaron para votar y ella prefirió no hacerlo? Llama poderosamente la atención que se nieguen a lo elemental, el voto secreto. Si estuvieran tan seguros, no tendrían por qué rehuir al voto secreto. Claro que están presionados, pues si lo hemos escuchado en los pasillos del Senado. Claro que hay gente que aquí va a votar obligada y presionada. Claro que había hasta fracciones enteras que habían dicho que no coincidían con Piedra. Tan es así que ahí están las expresiones en las Comisiones Unidas. Pero aquí el problema, amigas y amigos, es que ya se ve quién sigue meciendo la cuna. ¿Quién es el titiritero? Porque la propuesta de Sheinbaum no era quien hoy parece que van a imponer. La propuesta de Sheinbaum todo indicaba que era quien fue su presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México y que por cierto tampoco hizo alguna recomendación relevante. Pero tiene una historia, pero tiene un prestigio académicamente más sólida, aunque no quiere decir autónoma. Pero cuando hablo de cuál es la mano que mece la cuna, es que aquí la propuesta que parece que se va a imponer es la que quiere quien está en el rancho en Tabasco. O es una cuota, o es un compromiso, o es una imposición, o no se ha cortado aquí el cordón umbilical. Y eso es claro y notorio. Yo he presentado mi voto particular para manifestar que dentro de las propuestas mejor evaluadas hay una que ni siquiera se atrevieron a poner como propuesta en la terna final. Y me refiero a Tania Ramírez Hernández, que fue recomendada por organizaciones de los derechos humanos. Si queremos a alguien autónomo, con conocimiento técnico, que realmente sea el defensor o defensora de los derechos humanos, y por cierto, que defienda a las minorías, que defienda al agraviado. La Comisión de Derechos Humanos no es para defender o cuidar al gobierno, es para defender a la gente frente a los actos de autoridad del gobierno. Y aquí lo que están haciendo es poner a quien fue un cero a la izquierda, a quien no fue, desprestigió y hasta propuso desaparecer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ustedes lo saben. Saben que la impusieron robándose 2 votos hace 5 años, que quedó claramente evidenciado. Ustedes saben que es la peor, pero también saben que tendría consecuencia para ustedes no acatar la petición. Hago un llamado
al voto libre y secreto. Hago un llamado a que no logre la mayoría calificada para que regresemos la terna y entonces sí se proponga un perfil autónomo que respete al gobierno, que hable con el gobierno, pero que también represente a la gente. Amigas y amigos, no sepulten la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Piedra no solo está desprestigiada en México, está desprestigiada en todos los organismos internacionales de los derechos humanos. No lo hagan. Yo les pido que se evalúe otros perfiles, incluido el que puede ser la propia propuesta de Sheinbaum, si garantiza autonomía e independencia. Pero yo me decanto por quien no está en la propuesta, por Tania Ramírez Hernández, y por eso presento, presidente, este voto particular. Es cuanto y mucho. Este mensaje es para el pueblo de México, para todos los organismos defensores de los derechos humanos en nuestro país, y en especial para los cientos de miles de mexicanas y mexicanos cuyos derechos han sido violentados por el Estado mexicano. Aquí tienen a Morena y sus aliados, el cinismo político a todo lo que da. Morena hoy es el claro ejemplo de la política robalera. No importa cuánto griten, son y serán los más grandes traidores de la lucha por la defensa de los derechos humanos. ¿Para qué se rasgan las vestiduras si les dictan el sentido de su voto? ¿Para qué hacen maroma y teatro si toda esta sesión está siendo dirigida con maña para esconder que son unos grandes tracaleros? No cabe duda que en Morena ser palera tiene su recompensa. Por eso presento este voto particular en representación del Partido Revolucionario Institucional. Sus simulaciones, imposiciones solo vinieron a ensuciar este proceso para elegir a la persona que defenderá los derechos humanos de las y los mexicanos. Y explico mis razones. Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia, al inicio, realizaron un trabajo imparcial y transparente en este proceso, pero al final se burlaron de nosotros y de las personas que participaron en este proceso. Así es, se burlaron de la democracia. Aceptaron las observaciones del PRI a la convocatoria para dotarla de mayores elementos de certeza. ¿Y para qué? Si esta elección es totalmente falsa. Aceptaron la participación de más invitados de las organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos. ¿Y para qué? Si ya tenían a su impuesta. Aceptaron trabajar de la mano del PRI en las comparecencias. ¿Y para qué? Solo nos hicieron perder el tiempo. Y las y los aspirantes los hicieron venir para burlarse de ellos en su cara. Si ya sabían que Rosario es la que quieren que quede, pero a ellas y ellos, a los 47 aspirantes les digo, Morena se burló de nosotros y de ustedes. Y retomo, y a pesar de mentirnos en cada etapa, llegó la mano del poder y vino a descomponerlo todo. Porque lo voy a decir como es. Este gobierno les marcó a las y los senadores para imponer a Rosario Piedra en esta terna. Vean la noticia, ahí está. ¿Y saben qué? Yo sí lo creo y no tengo dudas. Si se atrevieron a burlarse de nosotros y de las y los aspirantes, solo una llamada fue suficiente para reforzar. El dictamen que vamos a votar no incluye los elementos de evaluación de cada candidata y candidato. Para las mujeres y los hombres que se atrevieron a participar en este proceso, a ellas y a ellos les reiteramos toda nuestra admiración y respeto. Y es más,
Los invito a que soliciten sus evaluaciones y veamos las mentiras y las burlas de este proceso, porque de algo sí estoy segura, porque estuve presente en todas las comparecencias. Rosario Piedra no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera mejor evaluada. Es la última. Aspirantes, fue un gusto recibirlos y escucharlos, porque vi mujeres y no hombres con ideas claras y con las ganas de defender los derechos de las y los mexicanos, y no solo guardar silencio. Pueblo de México, dense cuenta, si como están simulando esta elección, van a simular la elección de jueces, magistrados y ministros. Senadoras y senadores del oficialismo, la presidenta de México necesita una mujer preparada y fuerte en materia de derechos humanos. La presidenta enfrentará una embestida migratoria sin precedente desde los Estados Unidos. Y ustedes respondan a esta pregunta. ¿Rosario Piedra es la mujer indicada para ayudar a la presidenta de México? Con su silencio sabemos la respuesta. La señora Rosario Piedra tendrá otras cualidades, el servilismo, la obediencia, la sumisión, pero no tiene las características que requiere México el día de hoy. Es más, ni el comité de Eureka de la madre de Rosario están de acuerdo en que ella siga en la comisión. Y no es raro si el silencio de Rosario ha molestado a propios y ajenos. Porque mientras estoy aquí de pie, mañana en Cámara de Diputados se votará la ampliación de delitos en materia de prisión preventiva oficiosa. ¿Y qué creen? Esta comisión no ha dicho nada. Y Rosario Piedra no ha manifestado absolutamente nada, a pesar de tener recomendaciones de la ONU y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Porque mañana también van a desaparecer el INAI. ¿Y qué creen? Esta comisión no ha dicho nada ni va a decir nada. Señoras y señores senadores, fue un hecho desafortunado poner a Rosario Piedra en la terna cuando no lo merece. La señora Rosario se ha ganado este escrutinio por su irresponsable voluntad de reelegirse para un cargo el cual le ha quedado grande. Alguna vez escuché decir: no hay peor acto de corrupción que desempeñar un cargo para el cual no estás preparado. Háganle un favor a este México que se empeñan en destrozar cada día y con cada votación. Quitemos a Rosario Piedra de una terna y pongamos a la mujer u hombre mejor evaluado. Aquí están los nombres por si no los conocen. Y para dejar algo en claro, Rosario llegó sin los votos necesarios. Quiere reelegirse para un cargo que amerita voz y no silencio. Quieren imponerla y en su imposición están violentando este proceso. No le hagan esto al pueblo de México. Dejen de engañar a las y los mexicanos. A ustedes no les importan sus derechos. Es más, no se hagan esto a ustedes mismos. No le hagan esto a su presidenta y no le hagan esto a las y los mexicanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos necesita todo menos piedras en su camino. México, las y los mexicanos necesitamos una Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos defienda y no que guarde silencio por la indolente remuneración de un sueldo. Y si de eso se trata, ya lo manifestó nuestra compañera Claudia Anaya, el PRI le paga su sueldo. ¿Es cuánto, presidente? No cabe duda de que lo que hemos venido diciendo desde el día 1 de septiembre en esta Cámara es una realidad, amarga realidad para algunos, los adalides de la doble moral. Me voy a permitir, ciudadano presidente, tal y como ya mostró alguien un video. Yo tengo como 50 videos de las 2 últimas legislaturas, pero basta con uno para ilustrar. Yo le pediría que ponga
en las pantallas ese video de 2 minutos para que conozcan los mexicanos la secrecía del voto de la que hablan los legisladores del Partido Acción Nacional. Este es de la legislatura Detengan pasada. el reloj del senador López Hernández y adelante con el video. Por cierto, no veo por ahí la famosa mampara. Adelante. Indira Kempis Martínez. No, esa no es Indira, esa es la tlaxcalteca. Mauricio Curi González. Sí, claro. Alejandra Lagunes Soto Ruiz. No, Alejandra. Gustavo Enrique Madero Muñoz. Kenia López Rabadán. Miguel Ángel Mancera Espinosa. Germán Martínez Cázares. Ay, Dios. Salazar. Mayuli, que por cierto prefirió pedir licencia antes de Casimiro. pasar la vergüenza. Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo. Senadora Olga María Sánchez Cordero Dávila. Senadora Cecilia Margarita Sánchez García. Senadora Gloria Sánchez Hernández. Senadora Yadira Ivette Tamayo Herrera. Senadora María. Senador Héctor Vasconcelos. Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre. Senadora Josefina Eugenia Vázquez Mota. Senador Ricardo Velázquez Mesa. Senadora Freida Maribel Villegas Canché. Senador Mario Zamora Gastelum. Menos Ricardo honró el compromiso con sus votantes. Falta. Adelante con su intervención. Yo creo que con eso es suficiente. A manera de ilustración, si quieren, les podríamos mostrar 10 videos más de la legislatura anterior y hay como 20. Le toca también a los compañeros del PRI. Lo que nosotros queremos dejar en claro es que ya basta de hipocresías. Ya basta de la doble moral. Y hablando en lenguaje popular, no se les olvide que el que escupe para arriba, del cielo les cae. Muchas gracias. Alguna vez Adelante. lo dijo y lo cumplió. Lo dijo. Al diablo con sus instituciones. ¿Y quién iba a pensar que de alguna u otra manera sí iba a terminar por destruirlas a todas? En esta misma semana avanza en la Cámara de Diputados la reforma constitucional para acabar con 7 organismos autónomos. Pero no solamente a través de reformas es como se termina con las instituciones. También se termina con las instituciones cooptándolas, poniendo en ellas a personas que no tienen la capacidad, el talento o bien se entregan y se doblegan al poder y terminan por destruir a la propia institución. Eso fue lo que pasó con Rosario Piedra. No solamente su elección hace 5 años fue un fraude, también su estancia, porque eso fue lo que tuvo en la Comisión de Derechos Humanos, una estancia. Fue un fraude, porque se resistió a presentar las recomendaciones a las que estaba obligada, porque cuando tuvo la oportunidad de presentar la acción de inconstitucionalidad para cambiar el mando de la Guardia Nacional de carácter civil a carácter militar, no lo hizo, porque se resistió a emitir las recomendaciones contra todos los abusos de poder, dejando solas a las víctimas
y no tenía derecho a hacerlo. No tenía derecho a traicionar una historia que la acompañaba. Es una pena que haya decidido optar por ese camino, por el camino de proteger al poder y no por el camino de proteger a las víctimas. Hoy nuevamente para la elección 2024, en la renovación de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, todo parece ser nuevamente un fraude. Una convocatoria que invita a las organizaciones de la sociedad civil a que estén en Parlamento abierto para terminar por tomarles el pelo. Una convocatoria que entrega cédulas a esas organizaciones de la sociedad civil para que califiquen a los más aptos y capacitados, y todas esas cédulas se fueron a la basura. Cédulas que también se le dieron a los integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, que al final no se transparentaron en su totalidad, pero que sí salió una tabla de evaluación en la que Rosario Piedra fue la peor evaluada. Ni ustedes la quieren, ni ustedes la soportan, ni ustedes la toleran. Pero ahí van a imponerla. Ustedes tienen la mayoría calificada para elegir un perfil óptimo para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ustedes tienen la mayoría calificada para tomar la mejor decisión en favor de un organismo que es necesario para México, porque no se vale únicamente estarnos quejando de los errores del pasado. Gobernar implica tomar las decisiones para fortalecer a las instituciones y hacer las cosas de mejor manera. ¿Para qué nos quejamos tanto del pasado si vamos a terminar haciendo lo mismo? ¿Para qué nos quejamos tanto del pasado si al final las instituciones, los organismos que creamos para hacer un México más fuerte, más sólido, más garantista, van a terminar siendo destruidas por ustedes mismos? No se vale. No se vale haber de hecho de este proceso toda una simulación, llamar a organizaciones, convocar a otros aspirantes, hacerle creer a la sociedad que este sería un proceso abierto, un proceso democrático, un proceso limpio y directo, cuando al final no lo fue. Al final se impone el regalo del cumpleañero, una piedra para la CNDH. Es terrible lo que está pasando, porque no solamente Rosario fue la peor evaluada, también ella misma acepta que entregó a este Senado de la República, sin mala fe o con mala fe, o vaya usted como fue, pero entregó a este Senado de la República una carta apócrifa para sustentar su candidatura. Que si fue tomada en cuenta o no, realmente eso ya no es lo importante, porque aquí ya no fue tomado en cuenta nada, ni el proceso, ni las organizaciones, ni las evaluaciones, ni las cartas. Todo se tira a la basura para imponer una decisión. La usurpación de identidad en México es más frecuente de lo que pensamos. Así como Marilyn Coté no es psiquiatra, tampoco Rosario Piedra es defensora de derechos humanos. Terrible, pero cierto. Al diablo con sus instituciones. El dictamen que está a nuestra consideración representa un mecanismo importante para la elección de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque la terna que se nos presenta cuenta con los perfiles más idóneos para encabezar una de las instituciones más importantes para nuestro país. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un referente fundamental para promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Quiero aprovechar este espacio para externar todo mi apoyo a la terna que se nos presenta, porque lamentablemente y de una manera perversa, la oposición inició un debate muy bajo contra una de las personas que aparece en la terna, y me refiero a la maestra Rosario Piedra Ibarra. Desde que se dieron las comparecencias y en la reunión de comisiones, la oposición no dudó en hacer descalificativos, juicios de valor y juzgar a una persona que tiene todo el derecho de competir a este cargo. Se les olvida que estamos en el Senado de la República y este no es un espacio para enjuiciar. Y nadie de ustedes tiene el derecho de emitir juicios a priori en contra de ninguna persona en lo particular.
quiero expresar mi solidaridad con la actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque recibió un maltrato de ustedes. Vienen y abogan y dicen y se dicen ser defensores de los derechos humanos y aquí vienen y maltratan a quien representa precisamente a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quiero decirles, y que sí lo recuerden, no se vale recordar los errores del pasado. No fueron errores del pasado, fueron crímenes del pasado. ¿Dónde estuvo la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando se dieron los hechos de Ayotzinapa? ¿Dónde estuvo cuando lamentablemente se dieron los hechos de Tlatlaya, de Nochixtlán, de Acteal, la masacre de San Fernando en Tamaulipas? ¿Dónde estuvieron? ¿Quiénes fueron los titulares de esa época desde Carpizo hasta aquí? Eran unos perversos serviles al gobierno y tapadera al gobierno. ¿Cuándo ustedes levantaron la voz con las desapariciones de cientos de jóvenes? ¿Cuándo ustedes levantaron la voz cuando asesinaron a Norma Corona, defensora de derechos humanos, antes de que existiera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Dónde estaban ustedes? Ahora sí, aquí están para seguir violando derechos humanos de las mujeres. Aquí están de golpeadoras, de violentas y de abusivas. No merecen estar aquí. El pueblo no votó por ustedes. Llegaron por casualidad. Y votaron, quienes votaron, porque no conocían, porque ni siquiera tienen la moral. El pueblo no sabía por qué votaban. Y aquí están, para nada están, para no servir a nadie, traidores a la patria, entreguistas a los vecinos. Y vienen aquí, ni mexicanos deben de ser. Gracias. Hoy hemos visto que la Cuarta Transformación está más viva y actuante que nunca. La derecha, los conservadores, vuelven a mostrar su rostro histórico, el de la agresividad, el de la violencia, el de la intolerancia, el de la pérdida de la realidad de lo que sucede en una sociedad como la mexicana. Se ha reiterado a más no poder desde esta tribuna algo que ofende la dignidad de las senadoras y de los senadores, acerca de la libertad y de la dignidad y de la secrecía del voto. En este Senado, incluyendo a los de la oposición, no hay un solo senador, no hay una sola senadora, estoy cierto, que vaya a votar en contra de sus convicciones y de lo que se comprometió con un pueblo. A lo mejor los de la oposición no tuvieron ese compromiso. Muchos no hicieron campaña. La mayoría no ganó la votación en la urna. A lo mejor por eso tienen obsesión por una mampara. No les deja la tranquilidad de saber que en una mampara y después en una urna transparente el pueblo de México los venció. Les demostró el 2 de junio quién manda en este país, y manda el pueblo. Hoy vamos a volver a demostrar que manda el pueblo, porque nosotros estamos luchando por un proyecto de nación. Ese es el proyecto que defiende los derechos humanos. Ese es el proyecto que entiende el humanismo mexicano como lo central de nuestro gran desarrollo cultural e histórico, político, social,
económico. Por eso, a los que desprecian la dignidad de un senador o de una senadora, seguramente es porque en sus entrañas traen la traición a la patria, traen cero compromiso con el pueblo, solo entienden de intereses económicos, bastardos, además apátridas. No cabe duda que la secrecía, que la libertad no es obligatoria, pero aquí se respira. Aquí cada uno puede subir a decir lo que quiera. Pobre de aquel que diga que se siente presionado o que le hace caso a una consigna. Qué poco vale, qué poco se autocalifica. Aquí hay patriotismo. Aquí lo dice, la patria es primero. Métanselo en la cabeza, métanselo en el corazón, díganselo al pueblo de México, y actúen en consecuencia. Por eso nosotros no queremos. Un momento, senador Oscar Cantón Cetina. ¿Con qué objeto, senador Vargas? Si me podía aceptar una pregunta el señor senador. Senador, con mucho gusto. Cantón Cetina, permítame, acá yo soy el que le pregunto. Tiene hasta 1 minuto, senador Vargas, para hacer la pregunta. Gracias. Y hasta 2 minutos, senador Cantón Cetina, para responder. Oiga, yo lo veo, su tiempo. señor senador, muy echado para adelante con el pueblo, y me da mucho gusto. Nada más yo tengo una pregunta que hacerle. ¿Qué piensa usted de los niños que murieron porque no se les dio medicinas con cáncer? 2. Estamos hablando de los niños con cáncer, de los niños que los papás fueron a reclamar a derechos humanos, niñas y niños que están muertos el día de hoy, y no hubo una sola recomendación, senador. ¿Qué le puede decir a los papás de esos niños? Adelante, senador Cantón Cetina. ¿Me permite contestar, presidente? Y adelante. Fíjese, senador, que si tuviera la impresión que su pregunta es de buena fe, le contestaría: usted no vale la pena. Usted no vale la pena que se le conteste. No vale la pena contestarle, hombre, no. Mire usted, tan simple como que usted tiene que recordar. ¿Cómo se llama la guardería esa que empiezan a decir las letritas? ¿Cómo se llama esa guerra que emprendió Felipe Calderón? ¿Cómo se llama toda esa política que quería llevar a un pueblo completo a la pobreza, a la marginación, a la falta de desarrollo, a todo lo que significa verdaderamente lastimoso para el pueblo? No, senador, no confunda la magnesia con la gimnasia. No tiene usted idea de lo que es venir a debatir, hombre. Debata usted con argumentos, no con mentiras, ni con falacias, ni con nada que se le parezca. Ustedes fueron puestos el 2 de junio donde tienen que estar. Se las vamos a recetar en el 27, ¿eh? Se los vamos a volver a demostrar en el 30, porque ustedes no tienen camino democrático, ustedes no tienen camino junto al pueblo, ustedes no tienen de ninguna manera una ruta que acompañe a un país como México justo y próspero. Así que entonces voy a terminar mi intervención, continúa en su tiempo, si me permite. Senador. Adelante. Porque nosotros queremos una Comisión Nacional de Derechos Humanos
que no sea golpista. Así como querían tener una corte a su modo, una corte que atentara contra el pueblo, así quieren tener una Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No entienden que ya pasó esa época. No entienden que se ha, pero totalmente cambiado lo que es el ritmo de la vida pública nacional. Que hay una cuarta transformación, sí, como proyecto de nación. Que hay una cuarta transformación que vela por los intereses del pueblo. Y el pueblo es muy sabio. Ese pueblo que ustedes menosprecian, que desprecian, que humillan, que ignoran, que lo hacen invisible. Ese pueblo es el que vota primero, pasando por esas mamparas, y luego al ratito se los vamos a recetar en una urna transparente. Así que nos vemos en la urna transparente y contaremos los votos uno por uno, y cántenlos, porque no digan que no han cantado los votos. Solo cantan cuando quieren, pero no tienen ni idea de lo que cantan. Apréndanse el himno nacional mexicano primero. Adelante. Muchas gracias. ¿Cuándo nació la CNDH? ¿Lo recuerdan? ¿Y quién la fundó? 6 de junio de 1990. Creada por dirección, como quieras llamarle. Creada por Carlos Salinas de Gortari. ¿Y quiénes fueron? Carpizo, Soberanis, Miriele y varios más. Con todo respeto, muchos de ellos policías políticos. Eran de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y luego eran de la PGR o de la PGR a Derechos Humanos. Era un organismo palero para defender al sistema PRI-PAN. Para eso era la comisión, tapadera. No había recomendaciones a ninguna institución. Había masacres, había desapariciones y no había ninguna recomendación. Aguas Blancas, Acteal, ABC y todo en la impunidad. Y así lo dije alguna vez en la tribuna del Senado. ¿Quién mató a Luis Donaldo Colosio? Ustedes saben quién lo mandó matar. Carlos Salinas de Gortari. Y quedó en la impunidad. ¿Cómo puedes creer que un individuo solitario le iba a quitar la vida en medio de un mar de seguridad? ¿Y qué dijo la CNDH? ¿Qué dijo? Se quedó calladita. Y lo matan precisamente por un discurso revolucionario que pronunció en el Monumento a la Revolución, que él soñaba con un México con justicia, que tenía hambre de justicia y por eso le quitaron la vida. Y para imponer al mediocre de Ernesto Zedillo Ponce de León, el que ahora anda dando clases en Estados Unidos. Pobres, mediocres, en lo que han acabado. ¿En dónde andan sus expresidentes de la República? ¿Dónde andan? ¿En España o en Estados Unidos? Allá andan dando lástima, huyendo de su conciencia.
Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador aquí está en México, un gran presidente y un gran patriota, no como los de ustedes. Hablar de Rosario, fíjese bien, hace rato pasó aquí un senador que ya tiene memoria senil, porque vino a denostar a Rosario Ibarra de Piedra. Torpemente y estúpidamente vino a hablar de una gran mujer. Ella no es a la que se vino a referir aquí. Esa mujer merece respeto. Es su hija, Rosario Piedra Ibarra. Corrija, por favor. Y hablar de ellas es hablar de una historia de lucha permanente en la búsqueda de los familiares desaparecidos. No es fácil, no es fácil. Y no cualquiera asume esas posiciones. Esta es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que más recomendaciones ha hecho, más que cualquiera de los que pasaron. Y es la que tiene autoridad moral para dirigir esta comisión. Con menor presupuesto, se le bajó el presupuesto. Ha impuesto en la comisión la austeridad republicana. No hay derroche de recursos como había, que se hacían ricos en el ejercicio. Adelante, presidente. Que se terminó su tiempo, senador. Bueno, pues muchas gracias, porque de todas maneras se les está terminando su tiempo. Y que viva Rosario Ibarra y Rosario Piedra. Orgullo nuestro. Solamente para manifestar, decidí esperarme al final, pero escuché en varias intervenciones un dato que ya había mencionado durante la presentación del dictamen, que es referente a esta carta falsa que estuvo circulando en diferentes medios de comunicación. Expresaba que esta carta no formó parte del proceso. Se recibió el día 5 de noviembre, se recibió por oficialías de parte y la convocatoria establecía explícitamente que solamente se iban a recibir las que llegaran por correo electrónico con nombre y con firma de las personas que así decidieran manifestar un apoyo. Y por otra parte, mencioné también en el mismo dictamen que la convocatoria para cerrar estas cartas de apoyo… Permítame un momento, senadora, permítanme, no, aguarden un momento antes de instalar, permítame un momento que termine la senadora Asensio porque está distrayéndose. Está bien ahí, no, ahorita no. Ahí déjenla, nada más permítanme que termine la senadora Asensio y inmediato pasan. Perdón por la interrupción, pero estaba generando distracción. Adelante. Gracias, presidente. Y decía precisamente en el mismo dictamen que para haber recibido estas cartas fue hasta el día 26 de octubre. Entonces, bueno, quedó mencionado durante el dictamen, desconozco por qué siguen haciendo alusión a esto, que pues va completamente fuera del proceso. Y solamente quería aclarar esa parte, presidente, es cuanto. Gracias. Muchas gracias.
Presidente, se va a dar cuenta con el resultado de la votación. Se emitieron un total de 127 votos en la urna, de los cuales se emitieron un voto a favor de la ciudadana Paulina Hernández Diz. Se emitieron 87 votos a favor de la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra. Se emitieron 36 votos a favor de la ciudadana Nacheli Ramírez Hernández. Ningún voto en abstención. Existen 3 votos nulos y ningún voto en contra, lo que hace un total de 127 votos emitidos. Hay mayoría calificada. Conforme al resultado de la votación y debido a que se cumple el requisito de la misma de 2/3 partes de las y los senadores presentes que señala el artículo 102 constitucional, resultó reelecta la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante el periodo 2024-2029. Comuníquese a la ciudadana Piedra Ibarra. Se le cita para que acuda ante este pleno a rendir su protesta constitucional. Honorable Asamblea, me informan que en el salón contiguo al salón de sesiones se encuentra la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra, por lo que solicito a las senadoras y senadores Reina Celeste Ascensión Ortega, María del Rocío Corona Nakamura, Ana Karen Hernández Aceves, Laura Itzel Castillo Juárez, Karen Castrejón Trujillo, Marta Lucía Micher Camarena y Denise Ortiz Pérez la inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y la acompañen durante el acto de su toma de protesta como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se solicita a las senadoras y senadores y al público asistente sirvan ponerse de pie. Se solicita a las senadoras y senadores, por favor, sírvanse ponerse de pie. Ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra, le informo que el Senado de la República le ha reelegido como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2024-2029. En consecuencia, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades, señora Piedra Ibarra. Invito a la señora Piedra Ibarra nos acompañe en el presidium para que reciba la constancia de su nombramiento. Muchas felicidades.
Pues otro día inédito e histórico. Solicito a la comisión designada acompañe a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando desee retirarse.